Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Luis Moreno y hoy les vengo a hablar de los nuevos paradigmas de la interacción. Existen cuatro paradigmas de la interacción, los cuales son interfaces vocales, interfaces auditivas, interfaces de pantalla pequeña e interfaces cerebrales. Bueno, las interfaces vocales, o también conocidas como interfaces de usuario de voz, permiten a los usuarios interactuar con un sistema a través de comandos de voz. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Google Assistant y Alexa son ejemplos de estas interfaces vocales. La principal ventaja de estas interfaces es que permiten una forma de manos libres y ojos para que los usuarios puedan interactuar con un producto mientras enfocan su atención en otro lado. Es posible aplicar las mismas guías de diseño a las interfaces vocales que a las interfaces gráficas de usuario. En una interfaz vocal no hay posibilidades visuales, por lo tanto, los usuarios no tienen indicaciones claras de lo que pueden hacer o cuáles son sus opciones. Al diseñar acciones para una interfaz vocal, es importante que el sistema establezca claramente las posibles opciones de interacción, le diga al usuario qué funcionalidad está usando y limite la cantidad de información que proporciona a una cantidad que los usuarios puedan recordar. Estas interfaces existen en todas partes, como las podemos encontrar en teléfonos, televisores, hogares inteligentes y en algunos otros productos. Con el avance del reconocimiento de voz y tecnología inteligente para el hogar, solo se espera que esta interacción de voz vaya creciendo. A veces las interfaces de usuario de voz son características opcionales de interfaces de usuario gráficas. Por ejemplo, cuando se buscan títulos de películas en el asistente Siri, por ejemplo. Otras veces las interfaces de usuario de voz son la principal o la única forma de interactuar con un producto, como los altavoces domésticos inteligentes, por ejemplo, el Amazon o Google Home. Si se agregan interfaces de usuario de voz a un diseño de experiencia de usuario, puede usar la interacción de voz para hacer que la interacción con las interfaces gráficas existentes sea más conveniente para el usuario o también puede diseñar sus propias aplicaciones para productos que solo usan interacción por voz, algo que es muy útil si se desea trabajar con entornos inteligentes para hacerlo más amigable. Bueno, hay una guía para diseñar estas interfaces vocales. Por ejemplo, hay que proporcionar al usuario información sobre lo que puede hacer. En una interfaz gráfica de usuario puede mostrar claramente a los usuarios qué opciones puede elegir, mientras que en una pantalla de un celular es un conjunto ordenado de iconos en los que puede acceder y desde allí ingresar a otras opciones más específicas hasta el que quiera lograr. Bueno, esto se lograría indicando con la pregunta ¿dónde estoy? Es decir, hay que indicar dónde está el usuario en ese momento. Por ejemplo, en las interfaces gráficas de usuario, los usuarios pueden ver cuando ingresan a una nueva sección o una interfaz. En las interfaces de usuario de voz, los usuarios deben saber qué funcionalidad están utilizando. Los usuarios pueden confundirse rápidamente sobre dónde están o pueden activar una funcionalidad por error. Expresar intenciones en ejemplos. Cuando las personas hablan, a menudo no expresan sus intenciones completas. Están acostumbradas a tomar atajos, usar jergas e insinuar lo que realmente queremos muchas veces. Esto puede funcionar bien con otras personas que tenderán a obtener lo que estamos haciendo. Limitar la cantidad de información. Cuando los usuarios navegan por contenido visual o listas pueden volver a la información que pasaron por alto u olvidaron. Este no es el caso para un contenido por voz. Con este contenido debe mantener breves
las oraciones e información para que el usuario no se confunda o olvide algunos elementos ya mencionados. Utilizar comentarios visuales. Bueno, esto sí es posible. Necesitamos utilizar alguna forma de retroalimentación visual simple para que el usuario sepa que el sistema está escuchando. Por ejemplo, puede ser un LED parpadeante y así el usuario sea consciente de que el sistema lo está escuchando. Por ejemplo, aquí les mostraré un ejemplo de Siri. Bueno, aquí son dos asistentes de Siri hablando uno con el otro y en el cual se muestra el texto que nos está diciendo. Esta es una parte de esa de utilizar comentarios visuales en el cual el usuario puede ver en qué parte del sistema está. How are you? I'm fine. Thanks for asking. That's nice of you to say. Who, me? I don't know who you are, but Don't worry about it. I'm not allowed to worry. I don't understand. I'm not allowed to worry. Oh, no. Okay, I didn't think so. I don't know what that means. It's not a problem. I'm sorry. It's no problem. I'm sorry. No problem. I found one matching place. I don't understand. Sigh. I'm not sure I understand. I don't understand. Sigh. Sorry, I didn't get that. Sigh. Seems like I cut you off. Can you please repeat that? Sigh. Sorry, I missed that. Bueno, este sería un ejemplo de interfaces por voz. Aquí se puede observar que un teléfono inteligente está hablando con otro por comandos de voz y viceversa. Ahora comenzaremos con las interfaces auditivas. Bueno, estas se están explorando estudios de interfaces de audio sin voz, al igual que el explorar el audio sin voz para obtener información más general. En el representado de datos, todos los ejemplos hasta ahora han dependido de los parámetros del sonido que para representar la información de los datos. Y a esto se le llama una referencia a la fuente de sonido. Bueno, este tipo de interfaz puede usar la información auditiva obtenida para una variedad de propósitos, como lo son proporcionar a los usuarios información como música o mensaje, mejorar la presentación de información escrita o gráfica, es decir, no tenerlo todo para que lo lea, notificar a los usuarios sobre una condición particular, por ejemplo, una alerta. Bueno, aquí tenemos algunos problemas y beneficios de utilizar este tipo de interfaces. Por ejemplo, los problemas es aparición repentina provoca reacciones de sobresalto, es decir, asustan al usuario y lo desconcentran. Las alarmas fuertes impiden una comunicación efectiva, es decir, no podrá entender el usuario un mensaje. Y como es una alarma, ya tenemos costumbre, se podría decir, de que la primera reacción es apagar esa alarma. Como es un sobresalto que nos sale, queremos evitarlo. Es difícil de recordar e identificar un rango de alarmas, es decir, si se tiene muchas alarmas es difícil identificar cada una de ellas y qué es lo que indica. Bueno, existen varios beneficios de utilizar este tipo de interfaces. Por ejemplo, la detección rápida, que es el tiempo de respuesta más corto que con estímulos visuales. Las alertas, bueno, esto es bueno para alarmas ya que el sonido nos da un tiempo de respuesta y dirección cortos y se escuchará sin importar la orientación en la que se encuentre el usuario. Antecedentes, bueno, las personas son buenas para ignorar los sonidos que no necesitan atención, pero sin en cambio llamarán la atención, es decir, no les prestará tanta atención, pero se percatará de ellos. Escucha paralela, puede escuchar varias
voces a la vez, es decir, puede escuchar varias conversaciones, sin en cambio en una forma visual solamente podrá leer una cosa a la vez. Una resolución temporal aguda. Los humanos son buenos para escuchar las diferencias de tiempo en el sonido. Bueno, para datos e información secuenciados en el tiempo. Respuesta efectiva. Se puede transmitir información cualitativa sutil. Bueno, para este también existe una guía para este diseño de interfaces auditivas, que nos dice que cuanto más se reproduce el sonido, menos molesto debe de ser el sonido, a menos que que esté diseñado un sonido para una aplicación o un tema de novedad poco utilizado, es decir, que sonidos que no estemos familiarizados. Estos sonidos deben de ser sutiles, incluso apenas perceptibles. El diseño de sonido apropiado generalmente refleja la física de la metáfora de la interfaz dominante que se utiliza. Por ejemplo, reproducir un archivo de un canto de un pájaro cada vez que el usuario abre una ventana puede ser apropiado como tema infantil novedoso, pero para el uso diario eventualmente se volvería molesto para un usuario promedio. Para los sonidos de alerta y notificación más comunes, los sonidos más cortos funcionan mejor. Por ejemplo, un sonido que se reproduce durante 5 segundos no sería apropiado para el evento emergente de un menú, pero un sonido de 5 segundos podría funcionar para el evento de salir de Windows. Bueno, además de utilizar sonidos más cortos para los eventos de sonido más frecuentes, la frecuencia de audio de cada sonido juega un papel importante en la fatiga del usuario, lo cual es mejor evitar el uso repetitivo de sonidos que contienen demasiada información de baja frecuencia. Les mostraré un ejemplo de este tipo de sistemas de interacción auditiva. Bueno, como se pudo apreciar en el video, como los eventos son de inicio de Windows, los sonidos pueden ser largos, pero sin en cambio si pusiéramos cualquiera de esos sonidos al presionar una tecla o un botón del ratón, sería bastante tedioso y molesto para el usuario. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, para apretar una tecla o un botón, un pequeño sonido, este sería más útil, aunque no es recomendable ya que es demasiado utilizado y se volvería incluso molesto. Pero como se mencionó, por ejemplo, con el caso del pájaro, este se puede utilizar para sistemas para niños o de ese tipo de sistemas. Bueno, ahora comenzaremos con las interfaces de pantalla pequeña. Como su nombre lo indica, son interfaces en las cuales no es un computador, es decir, algo más pequeño como lo es un celular, para que este pueda ser utilizado, ya que se ha vuelto muy común, por ejemplo, los celulares inteligentes, incluso los relojes inteligentes, son una pantalla muy pequeña, se necesita otro tipo de interacción en la cual no se puede aplicar directamente la de un ordenador. Bueno, los usuarios de dispositivos móviles de pantalla más pequeña tienen una
está aún más limitada y una vista panorámica de una página web, por ejemplo, es imposible para los usuarios de lectores de pantalla que accedan a las páginas de un elemento a la vez. Las páginas web deben proporcionar al usuario pistas explícitas sobre el contenido y la organización de sitio, porque solo un pequeño segmento de cualquier sitio está disponible al mismo tiempo. Bueno, también existen guías para este tipo de interfaz de pantalla pequeña, aunque se utilizan más se utiliza más el diseño de interfaces gráficas, ¿no? Aunque ya existen para dispositivos pequeños. Por ejemplo, aquí hay factores a tener en cuenta, son el display, es decir, el número y la variedad de orientaciones de las pantallas informáticas plantean desafíos para un diseño web, como se mencionó, es decir, no, como es algo más reducido, no puede ser exactamente lo mismo un celular que un ordenador. Por ejemplo, puede afectar el tamaño de pantalla, es decir, el tamaño físico general de la pantalla, medido en pulgadas o centímetros, dependiendo, las dimensiones del píxel de la pantalla, la cantidad de píxeles horizontales y verticales de la pantalla, y la resolución de pantalla, la cantidad de píxeles de la pantalla por pulgada lineal o centímetro, mencioné, a lo largo de cada línea de la cuadrícula de píxeles de la pantalla, que es un factor que combina el tamaño físico de la pantalla y la dimensión de los píxeles de la pantalla. Tamaños y orientaciones. Existen varios tamaños y se pueden orientar en diferentes posiciones, lo cual el tamaño físico de una pantalla táctil móvil tiene importantes implicaciones del diseño de usabilidad, porque aunque los tamaños de pantalla son bastante variables, los dedos y pulgares son del mismo tamaño que siempre, es decir, no cambia. Y sin cambio los teléfonos inteligentes sí. Y los diseños de interfaz que funcionan muy bien en una pequeña pantalla vertical de teléfono podrían probarse incómodo en una tableta o una pantalla un poco más grande. Bueno, para ver la capacidad de respuesta de este tipo de interfaces de pantalla pequeña, por ejemplo, en el entorno móvil significa mucho más que reajustar los cuadros del contenido para pantallas más pequeñas, es decir, se tiene que cambiar totalmente el sistema para que se adapte a este tipo de sistemas. Por ejemplo, los objetos táctiles deben de ser más grandes en contexto de pantalla pequeña para, ver para tener una mayor visibilidad que compensa la poca destreza y la mala visión, asegurándose de que los objetos táctiles, botones, enlaces, cualquier cosa que se muestre, sea realmente lo suficiente grande para que el usuario lo pueda detectar. Hay que adaptar la tipografía para pantallas pequeñas y alta resolución. Aunque las pantallas de los teléfonos inteligentes están agrandando gradualmente, también están aumentando su resolución. O sea, hay que cambiarlo también. Tipografía. Garantizar un rendimiento ágil. La capacidad de respuesta móvil en el código de la página web se vuelve un poco inútil si el navegador web móvil debe descargar grandes cantidades de gráficos y código de estilo innecesario. Es decir, como no se maneja igual que un ordenador, no es necesario que manejen de la misma manera. Hacer pagos fáciles. No se espera que un usuario complete un formulario largo con números de tarjeta de crédito de 16 dígitos y varias cosas, como lo es el ejemplo de PayPal, en el cual simplemente se enlaza una vez y ya puede ser utilizado varias veces. Incluso ya en sistemas operativos nuevos de celulares ya están agregando funciones propias de las compañías para hacer el pago más sencillo. Proporciona contenido y funcionalidad accesible,
La accesibilidad para dispositivos móviles es estricta. Y los dispositivos con pantalla táctil tienen tecnología de asistencia incorporada, como ya se mencionó anteriormente. Proporcionar acceso a la versión de escritorio. Bueno, esto idealmente significa que solo le proporciona al usuario una forma de cambiar la vista al estilo CSS de escritorio de su sitio. Así que como este diseño cambia de un ordenador a un celular, el usuario puede estar más adaptado al ordenador y hay que entregarle esa opción que pueda verlo como un ordenador y ya pueda hacer su tarea más fácilmente. Les mostraré un nuevo ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de cómo es que si vemos visualmente este teléfono, las opciones de cómo se maneja es totalmente diferente a la de un ordenador, como lo es de cerrar las pestañas que se abrieron o aplicaciones. Veamos. Hey guys, so I'm going to show you the close out of apps in your iPhone 11 and also to access your recent apps. So it's pretty simple. It's going to open up the Photos app here. Now just to quickly exit, all you do is you swipe up, just like that. And let's also open up the Clock app. Okay, so to access your recent apps, all you do is you swipe up to about the middle of the screen and let go. Now here are recent apps, so we can click on one to go back in. Now if you want to close out, then you just swipe up. And if you want to exit, you just press here at the bottom. Alright guys, so hopefully this helped out. Thanks for watching. And let me know in the comments below if you have any questions. Bueno, aquí, como se puede ver, en el caso de un ordenador, para cerrar una aplicación, tenemos en la parte superior derecha, bueno, izquierda, dependiendo del sistema operativo. Allí tenemos unas opciones para cerrarla, disminuirla, pero sin en cambio, como el celular es tan pequeño, colocarle ese tipo de características o funciones reduce el tamaño útil de la pantalla. Y si le agregáramos todo lo que tiene un computador, sería más pequeño ese espacio útil que tenemos, por lo cual hay que modificar el sistema para para que toda la interfaz sea útil, bueno, o en su mayoría. Bueno, comenzaremos con la interfaz cerebral, la última de los paradigmas de la interacción. Bueno, primero tenemos que definir qué es la interfaz cerebro-computadora, como también es conocida, BCI, sus siglas en inglés, que son dispositivos que permiten a sus usuarios interactuar con computadoras solo mediante actividad cerebral. Esta actividad generalmente se utiliza mediante la electroencefalografía, que la electroencefalografía es el método fisiológico de elección para registrar la actividad eléctrica generada por el cerebro a través de electrodos colocados en la superficie del cuero cabelludo, es decir, va a medir la electricidad que produce nuestro cerebro y ya con eso se analizará y se procesará para hacer una acción. Bueno, existe un proceso para generar estas señales. Por ejemplo, Sasa Suijo menciona que para el propósito de un experimento mental se supone que las personas sanas solo usarán interfaces cerebrales no invasivos que no requieren cirugía. En este caso actualmente hay dos tecnologías principales, la fMRI y EEG. Bueno, sin embargo, las interfaces cerebrales también pueden ser una herramienta de interacción prometedora para personas sanas. No es necesario que tengan alguna discapacidad, con varias aplicaciones potenciales en el campo de multimedia, realidad virtual o videojuegos, entre
algunas otras aplicaciones potenciales. La inteligencia artificial o el aprendizaje automático han recibido gran atención para el desarrollo de aplicaciones con este tipo de interfaces para resolver problemas difíciles en varios dominios, en particular campos médicos y robóticos. Bueno, esta inteligencia artificial y aprendizaje automático se ha convertido desde entonces la herramienta más eficiente para este tipo de sistemas de interfaces cerebrales. Bueno, aquí se ve una pequeña tabla de todo lo que el cerebro tiene que procesar, bueno, o los procesos que realiza para generar una señal. Bueno, la primera es la producción de una señal se requiere a una persona. Bueno, no necesariamente hoy en día que genere una señal que nosotros percatemos. Es decir, por ejemplo, una pantalla, simplemente con un sonido, ya genera una señal que nosotros la detectaremos, que la segunda parte, que es esa señal que se ha detectado, pueden ser diferentes tipos de señales y ¿vale? Ahora sigue el procesamiento de esa señal. La señal que se procesó necesita ser, vaya la redundancia, procesada para que pueda ser utilizada. Es decir, si escuchamos algo, esa fue una producción, la detectamos, es decir, la escuchamos, la procesamos, es decir, le damos un sentido y la salida de esa señal es el resultado de la señal procesada que hace que realicemos una acción, como en el ejemplo del sonido. Si es una alarma, esa señal de salida sería como voltear a ver o poner más atención a ello. Bueno, como existen varios tipos de interfaces cerebrales, por ejemplo, según Amit Ray, el autor de la inteligencia artificial compasiva, las interfaces cerebrales son más sofisticadas que son los son las interfaces cerebrales bidireccionales, que es BBCI, que pueden registrar y estimular el sistema nervioso. Es decir, que ya nosotros tanto estimulamos al sistema como el sistema nos estimula a nosotros. Las interfaces de computadora de cerebro se pueden clasificar en tres grupos principales: invasiva, semi-invasiva e invasiva. Bueno, en técnicas invasivas se deben usar dispositivos especiales para capturar datos, que son las señales cerebrales. Estos dispositivos se insertan directamente en el cerebro humano mediante una cirugía. En semi-invasivo, los dispositivos se insertan en el cráneo, en la parte superior del cerebro humano. Y en general, los no invasivos se consideran el tipo de dispositivo más seguro y de bajo costo. Sin embargo, estos dispositivos solo pueden capturar señales cerebrales humanas más débiles debido a la obstrucción del cráneo que se tiene, y la detección de señales cerebrales se logra a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Ahora les mostraré un ejemplo de estas interfaces cerebrales. Que esta es un tipo de interfaz de computadora del cerebro de tipo no invasivo, ya que estas se encuentran por encima del cráneo, del cuero cabelludo, y en el cual están jugando el juego de Pong.
Este sería el último ejemplo de interfase de los paradigmas de la interacción de la interfaz cerebral. Bueno, como siempre, si quieres obtener más información, aquí te dejo algunos enlaces para que puedas obtener más información acerca de este tema. Gracias.